Gracias, Dios, bendito es el nombre de Jesús. Tuyo es el poder, Señor. Tuya es la gloria, la victoria. Tuyo es el honor, la magnificencia, Señor. Bendito Señor, venimos ante ti en esta hora de la noche. Venimos delante de tu presencia. Estamos en tu bendita casa de oración, dispuestos a escuchar tu voz, a predicar tu palabra, Señor. Queremos pedirte que tú nos hables a través de tu Espíritu Santo en esta hora de la noche, Señor. Danos entendimiento para comprender esta enseñanza, Señor. Abre nuestro entendimiento por tu Espíritu Santo, que podamos comprender las Escrituras. Y te pido que me unjas con poder y autoridad para poder transmitir tu mensaje, Señor. Usa mi garganta, usa mi lengua y usa mi voz para hablar con denuedo, con veracidad, unción, poder y autoridad, tu bendita palabra, Señor, para que la gloria y la excelencia sea tuya y no mía, Padre, Hijo y Espíritu Santo de Dios. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos, muy buena noche. Dios les bendiga a todos grande, poderosamente. Vamos a empezar el servicio de esta noche. Vamos a continuar con la tercera parte de los juicios que hemos venido hablando concernientes a todo lo que aporta la gran tribulación. El tema de hoy, la gran tribulación, tercera parte. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. Aleluya. Hoy vamos a hablar un poco, hermanos, acerca de las 7 copas. Las 7 copas de la ira de Dios. Se conocen también como las 7 plagas postreras. Se conocen también como las 7 tazas de la ira de Dios. Y en ellas, en estas 7 copas, se consuma la ira de Dios sobre toda la tierra y sobre todos los moradores de la tierra que rechazaron a Jesucristo, que rechazaron el plan de salvación dado de parte de Dios, que Dios ha ofrecido a través de su Hijo. Las 7 copas no refieren propiamente a que Dios está airado, que Dios está enfurecido y que tomará venganza por ello, sino más bien nos hablan de las consecuencias de la gente haber vivido una vida alejada de Dios, de no haber recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador y de haber rechazado el Evangelio. ¿Ok? Recordemos que Dios traerá primeramente, ¿ok?, los juicios comprendidos en los sellos, que van a ser 7 sellos también. El único digno de desatar los sellos va a ser el Cordero, Cristo, el Hijo de Dios. Va a ser el único digno, según el libro de Apocalipsis capítulo 5, el único digno en el cielo de destapar los sellos. De hecho, el apóstol Juan dice que se entristece mucho cuando ve los sellos y no había quien los destapara, ¿ya? Porque no había hallado ninguno digno de abrir el sello, ni de leerlo, ni de siquiera de mirarlo. Y uno de los ancianos le dijo: no llores, he aquí el león de la tribu de Judá, ¿ok? Él ha vencido para abrir el libro y desatar los 7 sellos, ¿ok? Así que los sellos son desatados por Jesucristo, por el Cordero. Ya los siguientes juicios, que comprende las trompetas, van a ser derramadas por ángeles, por 7 ángeles que van a tocar las trompetas, perdón. Y ahora sí, las 7 copas van a ser derramadas por otros 7 ángeles, y en estas copas se derrama la ira de Dios, ¿ok? Recordamos que en los primeros sellos vemos la manifestación del anticristo como un pacifista, un pacificador que traerá una falsa paz al mundo. Después romperá el acuerdo de paz, traerá una devastadora guerra, se le dará una gran espada. Seguidamente vendrá la consecuencia de las guerras, que va a ser la hambruna, ¿ok? Y todo esto es lo que van a tener que enfrentar los moradores de la tierra. Y seguidamente vendrá otra plaga, que será más mortandad y plagas por fieras de la tierra, ¿ok? Por favor, ¿me colaboran allí? ¿Sí? Hágame el favor, gracias. ¿Ok? Distrae. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, ya hablamos de trompetas, de 7 trompetas también, y vimos que va a haber una tremenda granizada sobre los moradores de la tierra, y esto va a traer como consecuencia devastación de los frutos de la tierra, lo que sirve para comer el hombre. Por favor, colabórenme. Ciérrenme allí, por favor, gracias. ¿Ok? Y este va a ser el primer ángel que va a tocar la primera trompeta, cuando va a haber una tremenda granizada. El segundo ángel va a tocar una trompeta, así mismo sucesivamente el tercer ángel, y va a venir un meteorito, un asteroide sobre la tierra, ¿ok?
uno independientemente separado del otro, ¿ok? El agua en el mar se va a convertir en sangre en el segundo ángel con su segunda trompeta, y en el tercer ángel las aguas de los ríos y de los lagos se van a convertir en amargas, se van a convertir en ajenjo, ¿ok? Y así sucesivamente vemos juicios que vendrán sobre el sol, sobre las estrellas, sobre la luna, en fin. Vemos que unos juicios van a afectar directamente a la creación misma, otros van a afectar directamente al hombre. Pero lo que llama poderosamente la atención es que en las copas de la ira, en las cuales se consuma la ira de Dios va a ser derramada igualmente sobre los que reciban la marca de la bestia en sus inicios, y luego también va a afectar a sí mismo la misma creación, ¿ok? Y va a hacer énfasis en el hombre rebelde, impío, que nunca se arrepintió. Es el que va a ser más afectado. Para aquel tiempo la humanidad, en tiempo de tribulación, va a estar inundada de apostasía. La gente no querrá arrepentirse, no querrá buscar de Dios. Antes blasfemarán contra Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, ¿ok? Entonces, ¿por qué se llaman las copas de la ira? ¿Por qué? Porque, como su nombre le indica, en ellas se derrama la ira de Dios sobre los moradores de la tierra, sobre la misma creación y aún sobre el trono de la bestia, ¿ok? ¿Esto qué significa, mis hermanos? Que ya no habrá más misericordia, y la ira de Dios será derramada por completo sobre todas aquellas personas y moradores de la tierra para aquel entonces que rechacen la salvación del Señor, ¿ok? Mis hermanos, es verdad que Dios es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, y demasiadas veces Dios envió señales para que la gente se arrepintiera, y sencillamente la gente no quiso arrepentirse, no quiso creer en el Evangelio, no quiso creer en la palabra, y obviamente ahora tendrá que sufrir las consecuencias de haber despreciado a Jesucristo y el plan de salvación dado por Dios a través de lo que su Hijo hizo en la cruz, ¿ok? Bendito es el nombre de Jesús. Quiero que me acompañen a Apocalipsis, por favor, capítulo 15, del 1 al 8. Apocalipsis capítulo 15, del 1 al 8. ¿Estamos? Amén. Gloria a Dios. Dice: vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Vi también como un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios, ¿ok? Estaban tocando con las arpas de Dios. Estos van a ser los que van a sobrevivir, los que creyeron algún tiempo en esos inicios de la tribulación y parte de empezando la gran tribulación, se convirtieron a Dios por la predicación de los 144,000 sellados. Obviamente, para estos tiempos no va a haber creyentes con vida. Todos van a ser asesinados, van a ser decapitados. Los que se conviertan por la predicación de los 144,000 sellados al mando de los 2 testigos, ninguno quedará en la tierra. Ya aquí la tierra va a estar inundada totalmente, en su totalidad, valga redundancia, de apostasía. Y es ahí cuando la ira de Dios se derrama sobre toda la humanidad, y por eso se llaman las copas de la ira de Dios. Hay que entender que en este tiempo de tribulación, de gran tribulación, ya no va a haber creyentes. Los creyentes van a estar en el momento del arrebatamiento, hasta ahí están los creyentes, de ahí los creyentes suben, los fieles, los verdaderos, la iglesia santa, la iglesia fiel. Pero muchas personas de muchas religiones del mundo, incluso católicos, bautistas, pentecostales, mejor dicho, testigos de Jehová, todos los que se hayan quedado, unos por vivir tibiamente, otros porque torcieron la doctrina, ¿ya? Otros de las iglesias de la prosperidad, otros de mormones, adventistas, rosacrucistas, hinduistas, musulmanes,
Mucha gente, mis hermanos, en tiempos de tribulación se va a convertir, pero hay que entender que va a ser no mucha cantidad comparado a la población mundial, pero muchos se van a arrepentir, mis hermanos, y estos son los que van a estar en ese mar de vidrio y de cristal, donde van a tocar las arpas de Dios, ¿ok? Y va a haber como un receptáculo en el cielo donde van a ser recibidos, ¿ok? Estos mártires de la tribulación, ¿ok? Ahí van a estar. Esos son los mismos mártires de Apocalipsis capítulo 20 versículo 4, cuando el apóstol Juan dice que vio tronos y se sentaron sobre estos tronos los que recibieron la facultad de juzgar, y dice que él personalmente ve las almas de los decapitados por causa del testimonio de Cristo y por la palabra de Dios, y son estas personas que no habían recibido la marca de la bestia en su mano ni en su frente, ni habían adorado su imagen, y estas personas van a vivir con Cristo mil años. Estas son las mismas personas que están obviamente en Apocalipsis capítulo 15 versículo 2, ahí en ese receptáculo, ¿ok? En ese inmenso mar de vidrio mezclado con fuego, ¿ok? Todas las personas que han alcanzado la victoria sobre la bestia y sobre su imagen y su marca y el número y su nombre, y están en pie sobre este gran mar de vidrio y con arpas de Dios, ¿ok? Esto mismo lo encontramos en Apocalipsis capítulo 6 versículo 11. Podemos leerlo desde el 10. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. ¿Ok? Entonces, mis hermanos, en el versículo 3 dice que estas personas cantaban el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, oh Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. ¿Ok? Después de estas cosas miré, versículo 5 de Apocalipsis capítulo 15. Después de estas cosas miré, y aquí fue abierto en el cielo el templo del tabernáculo del testimonio. Esto ya sería para ser parte de la segunda venida de Cristo. Y del templo salieron 7 ángeles que tenían las 7 plagas, vestidos de lino fino y resplandeciente, y ceñidos alrededor del pecho con cinto de oro. Uno de los 4 seres vivientes dio a los 7 ángeles 7 copas de oro llenas de la ira de Dios, que vive por los siglos de los siglos, y el templo se llenó de humo por la gloria de Dios y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiesen cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. ¿Ok? Quiero corregir, aquí no es todavía el tiempo del arrebatamiento, porque nadie dice que en ese momento podrá entrar en el templo hasta que se haya cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles, que es lo que pondrá prácticamente fin con la segunda venida de Cristo a la gran tribulación. Por eso más adelante vemos en el capítulo 16, el versículo 17 en adelante, ya es cuando nos habla de la segunda venida de Cristo, como también en Apocalipsis capítulo 11 versículo 15, cuando se toca la séptima trompeta, que quedó pendiente la semana anterior, porque esto hace parte de la segunda venida de Cristo, y eso va de Apocalipsis capítulo 11 versículos 15 al 19, porque es ahí cuando en el verso 19 dice que el templo de Dios va a ser abierto en el cielo, y el arca del pacto se veía en el templo, y es ahí cuando vendrán relámpagos, voces, truenos y un grande terremoto, que es lo mismo que nos está diciendo la palabra en Apocalipsis capítulo 6 concerniente a los sellos. ¿Ok?
a partir del versículo 12 en adelante. ¿Ok? Verso 17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá ponerse en pie? ¿Ok? Ahí es cuando las potencias de los cielos van a ser conmovidas, cuando la gente verá al Hijo del Hombre viniendo en las nubes con poder y gran gloria. Esto es ya para la segunda venida de Cristo. Y tanto en los sellos como en las trompetas y en las copas de la ira, básicamente en los últimos acontecimientos de cada uno de estos eventos, es que vemos el desarrollo de este cumplimiento profético, que ya es la segunda venida para los judíos. ¿Ok? Seguimos con Apocalipsis capítulo 16. ¿Ok? Versículo 1, cuando ya describe prácticamente cómo van a ser durante el periodo de tribulación, cómo va a ser el desarrollo de estos eventos apocalípticos que se derramarán sobre los moradores de la tierra. Apocalipsis 16, 1 dice: oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles: id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Esto va a ser obviamente sobre la creación misma, pero también va a estar implicado el hombre. El hombre va a sufrir las consecuencias de haber rechazado a Cristo, de haber tenido, aún en tiempo de tribulación, en tiempo de angustia, volver sus ojos a Dios, y tampoco lo hicieron, como lo manifiesta Apocalipsis capítulo 9 versículo 20. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de plata, de oro, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver ni oír, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Y esto nos lleva al versículo 11, cuando dice algo similar. ¿Ok? Desde el versículo 10, el quinto ángel va a derramar su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se va a cubrir de tinieblas. Y dice que los moradores de la tierra van a morder de dolor sus lenguas y van a blasfemar contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras. Y no se arrepintieron, subraya esto que es importante, porque en la gran tribulación la gente no se va a arrepentir. Y no se arrepintieron de sus obras. Amén. Lo mismo que dice Apocalipsis 9, 20, 21, que acabamos de leer. Entonces dice en el versículo 2 de Apocalipsis 16 que fue el primer ángel y derramó su copa sobre la tierra, y vino una gran úlcera pestilente sobre todos los moradores de la tierra, sobre todos los hombres que tenían la marca de la bestia y adoraban la imagen de la bestia. Todas las personas que reciban la marca de la bestia, el microchip, en su mano o en su frente derecha, van a sufrir una gran consecuencia, puesto que el componente para fabricar este microchip va a ser el arsenio y el litio. Este material químico, este compuesto, se va a reventar dentro de los cuerpos de esas personas que han recibido el implante, y se van a podrir en vida, mis hermanos. Ese va a ser el primer juicio sobre las personas, sobre los moradores de la tierra que reciban la marca de la bestia. Van a sufrir en carne propia, en vida, el haber rechazado a Dios y haberse sometido al régimen del anticristo. Una gran úlcera maligna, algo cancerígeno, pestilente, vendrá sobre todos los que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. El versículo 3, recordemos que en el Éxodo capítulo 9, 10, Dios envió plaga de úlcera y avergonzó al dios Imhotep, que es el dios de las sanidades y de los milagros. Pero en la gran tribulación, ni Imhotep ni ningún santo, ni el mismo diablo podrá librarlos a ellos, porque ellos a partir de ese momento habrán depositado toda su confianza en el anticristo. Dice: y adoraron al dragón y adoraron a la bestia. Apocalipsis capítulo 13, versículo 4 y el versículo 8. Para aquel entonces la gente va a estar adorando fervientemente a Satanás,
y a su hijo el anticristo. Versículo 3 de Apocalipsis 16 dice: el segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. A diferencia de Apocalipsis capítulo 8, cuando el mar se convierte en ajenjo. Pero el versículo 8 de Apocalipsis, el versículo anterior, el versículo 7, nos habla lo siguiente: que el mar se va a convertir en sangre, número 1, y después se va a convertir los ríos en algo de amargura, de ajenjo, y la gente no va a poder beberlos, no va a poder beber del agua potable, de los ríos y de los lagos, de las fuentes de vital líquido. ¿Ok? Entonces en Apocalipsis capítulo 8, hablando de las trompetas, dice que el segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar, y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. La tercera parte del mar. Y Apocalipsis 16 dice que el segundo ángel, no dice segunda copa, acá es otro caso, ya es la copa de la ira. El segundo ángel derramó su copa sobre el mar, y éste se convirtió en sangre como de muerto, y murió todo ser vivo que había en el mar. Versículo 4 dice: el tercer ángel derramó su copa sobre los ríos y sobre las fuentes de aguas, y se convirtieron en sangre. Esto nos lleva, mis hermanos, a Apocalipsis capítulo 8-10, cuando los ríos que aportan el vital líquido para el consumo del hombre se van a convertir en amargo. Éxodo capítulo 7, del versículo 17 al 21, nos habla de la plaga en sangre, cuando Dios juzga a los dioses de Egipto y el río Nilo se convierte en sangre. Y durante 7 días los egipcios no pudieron beber del agua de los ríos, ni del río Nilo, ni de los afluentes, ni de las vasijas, ni de los pozos que tenían, nada, todo se convirtió en sangre. Decimos que más o menos entre un 80-90% de los juicios que pasaron en el Éxodo volverán a repetirse, pero ya para el tiempo de la tribulación, pero con una mayor intensidad. Versículo 5 dice: y oí al ángel de las aguas que decía: justo eres tú, oh Señor, el que eres, el que eras, el santo, porque has juzgado todas estas cosas. Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, tú también les has dado de beber sangre, pues se lo merecen. Para aquel tiempo no habrá quedado ni un cristiano ni un creyente vivo. No habrán creyentes en la tribulación. Hablando pues de la gran tribulación, porque a media tribulación, los primeros 3 años y medio, muchas personas de muchas religiones, de muchos credos, posiciones políticas, lo que sea, mucha gente se va a convertir a Cristo, pero también muchos van a rechazar el mensaje de Dios. ¿Ok? Quedamos en el versículo 7. Sí, señor, 7, pastor. ¿Ok? En Apocalipsis capítulo 13, versículo 7, quiero que me acompañen por favor. Dice que: y se le permitió hacer guerra contra los santos. Todavía estamos en el versículo anterior, que es el versículo 6. ¿Ok? Por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, también tú les has dado de beber, o les has dado a beber sangre, pues se lo merecen. Apocalipsis 13:7 dice: y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo mismo que dice Daniel capítulo 8:24. ¿Ok? Cuando dice que el anticristo se le ha dado autoridad a hacer guerra contra los santos y vencerlos. Me ayudan con Daniel 8:24, por favor. Me espero un momento. Lo encontré. Dice: y su poder se fortalecerá, mas no con fuerza propia, y causará grandes ruinas, y prosperará, y hará arbitrariamente, y destruirá a los fuertes y al pueblo de los santos. Ahí
que estar clarito, ¿ok? Entonces el anticristo, a él se le va a dar poder de hacer guerra contra los santos y vencerlos, y también se le va a dar autoridad sobre todo pueblo, tribu, lengua y nación. Algo importante que quiero que tengan en cuenta, mis hermanos, es que la iglesia no estará en la tribulación. Quien enseñe que la iglesia pasará a la tribulación es una falsa enseñanza. Hay muchos versículos que lo comprueban. Vamos a estudiar algunos antes de avanzar en el tema, porque quiero que esto quede bien seguro. La tribulación no es para la iglesia, mucho menos la gran tribulación. Es obvio, Dios no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Apunte la cita, 1 de Tesalonicenses capítulo 5, versículos 9 y 10. Apúntese Apocalipsis capítulo 3, versículo 10, cuando dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. No a la iglesia. Los que van a ser probados y pasados por la angustia, por la aflicción, por la persecución, por el dolor, por el infortunio, van a ser los moradores de la tierra, los que no recibieron el amor de Dios para ser salvos, los que se complacieron en la injusticia y no en la verdad, los que despreciaron el amor de Dios, los que no hicieron caso al evangelio, a la verdad, sino que lo despreciaron. Esa gente es la que se va a quedar a vivir la tribulación. Todos los pecadores, los impíos, la gente que ama el mundo, como Demas y como los demás. Proverbios capítulo 11:8 dice: el justo será librado de la tribulación, mas en su lugar entrará el impío. O sea que tanto el impío, que es el que conociendo la verdad peca, o el que conociendo la verdad se desvía de ella, tanto el impío, porque Dios está irado contra el impío todos los días, como dice el Salmo, ¿ok? Pero tanto el impío como el pecador pasarán a vivir este tiempo de aflicción que es la semana 70, ¿ok? La iglesia no. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 también lo confirma. Primera de Tesalonicenses, esto lo repetimos, hermanos, porque quiero que quede bien claro, que no haya ninguna duda al respecto. Primera de Tesalonicenses capítulo 1 versículo 9 dice: porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén. Ahora, mis hermanos, Hebreos capítulo 9, 28 dice que Cristo vendrá por los que le esperan. Dice que la primera venida, verso 27, vino con relación al pecado y murió en la cruz del Calvario. Pero dice el versículo 28 de Hebreos capítulo 9 que aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Amén. Por eso dice: aguardando la esperanza bienaventurada. La iglesia en este momento aguardamos, o sea, esperamos la esperanza, lo que dijo Dios, que pronto volvería por su amada iglesia para sacarnos de los juicios. ¿Ok? Y algo que también dice la misma escritura, está en Isaías capítulo 26 del 20 al 21. Anda, pueblo mío, la iglesia de Cristo, entra en tus aposentos, cierra tras ti tus puertas, escóndete un poquito, 3 años y medio, por un momento, otros 3 años y medio, entre tanto que pasa la indignación, porque he aquí que Jehová sale de su lugar para castigar, ¿a quién? Al morador de la tierra por su maldad contra él, y la tierra
no encubrirá ya más a sus muertos. ¿Ok? Así que, mis hermanos, la tribulación no es para la iglesia. Y un versículo que también es importante citarlo está en Apocalipsis capítulo 13, versículo 6. El versículo anterior al versículo 7 que acabamos de leer. ¿Ok? Donde dice que se le permitirá hacer guerra contra los santos, pero no en la iglesia. La iglesia ya estará para aquel tiempo en las moradas eternas. Al anticristo se le va a dar poder y autoridad para hacerle guerra a los santos, es decir, a los que se conviertan a Cristo por la predicación de los 144,000 sellados. Esto incluye a los 2 testigos que van a comandar este ejército de 144,000 sellados, 12,000 de cada tribu, de las 12 tribus de Israel, y también comprende los 12,000 sellados de las 12 tribus de Israel. Estos son los santos y los que crean en la predicación de ellos en tiempos de tribulación, desde los inicios hasta media tribulación y de ahí para allá hasta que el anticristo mate a todos los santos. Estos van a ser los santos que van a ser recibidos en ese tabernáculo, en ese mar de vidrio, como dice Apocalipsis capítulo 15, 2, en ese gran mar de vidrio y de cristal, con fuego, mezclado con fuego. Es un receptáculo para los santos, para los que han alcanzado la victoria sobre la bestia, sobre su imagen y sobre su nombre. ¿Ok? Quiero que haya claridad en esto. Miren lo que dice el versículo 6. Aquí nos aclara esta situación. Y dice que el anticristo va a abrir su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, porque Dios no va a esconder en su tabernáculo allá en el cielo, como dice el Salmo 27, versículo 5, que Él nos esconderá en su tabernáculo en el día del mal. ¿Quién subirá al monte de Dios? El limpio de manos y de puro corazón. ¿Y quién estará en su santo templo, en su tabernáculo? El limpio de manos y de puro corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas. Entonces dice el versículo 6 de Apocalipsis 13, y abrió su boca, hablando del anticristo, en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo, y subrayen esto por favor, y de los que moran en el cielo. La iglesia no tiene nada que hacer acá en la tierra porque ya habrá sido arrebatada al cielo. La iglesia estará morando en el cielo y el anticristo desde acá de la tierra va a blasfemar contra los que moran en el cielo. Y lo confirma también Apocalipsis capítulo 12. Quiero que esto quede claro, porque hay gente que cree que la iglesia pasará la tribulación y predican esta falsa enseñanza. Y hay gente que hasta dice, pues a mí me da igual irme antes de la tribulación o después de la tribulación. Mentira del diablo. Nosotros aguardamos la esperanza, porque es una esperanza. Porque si tú estás pensando en que vas a pasar la tribulación, no tienes esperanza. ¿Ok? Entonces Apocalipsis capítulo 12, versículo 12 dice, por lo cual alegraos cielos, ¿y qué más? Y los que moráis en ellos, la iglesia. La iglesia desaparece, recordemos, en Apocalipsis capítulo 3, versículo 22. Ahí desaparece la iglesia. Apocalipsis 3, versículo 22. El que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahí, ¡pum!, para arriba. Porque el capítulo 4 nos habla que el apóstol Juan ve una puerta abierta en el cielo y la primera voz que él va a oír va a ser como una voz de trompeta. Y recordemos que con voz de mando, con voz de trompeta, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, Jesucristo descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que habremos quedado seremos arrebatados para recibir juntamente con ellos al Señor en el aire y así estar por siempre con el Señor. ¿Ok? Sube acá, dice ahí. Esa voz como de trompeta dice, sube acá y yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. A partir de ahí es la iglesia en el cielo, la adoración celestial. ¿Ok? Y la iglesia aparece en el cielo en el capítulo 5, versículo 8.
Y el versículo 7 dice: y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono, y cuando hubo tomado el libro, que fue el Cordero, y es el Cordero el que va a tomar el libro porque va a ser el único digno de desatar los sellos, dice que cuando el Cordero hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes que van a ser serafines, los serafines tienen 6 alas, tienen 2 alas para volar, tienen 2 alas con las cuales cubren sus pies y tienen 2 alas con las cuales cubren sus rostros. Entonces estos seres vivientes, dice, ahí estaban. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Estos 24 ancianos pueden hacer parte, dicen algunos eruditos, que son parte de las 12 tribus de Israel y de los 12 apóstoles. Eso es lo que dicen muchos eruditos. Hacen parte o representan a la iglesia. ¿Ok? Y dice entonces que estos 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas llenas de oro, copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de ¿quiénes? De los santos. Aquí aparecen los santos, ¿en dónde? En la adoración celestial. Y cantaban un cántico nuevo. ¿Quiénes? Los santos, junto con los seres vivientes y los 24 ancianos. Cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido. Aquí lo dice. Es la iglesia, mis hermanos, que ya está en el cielo. Amén. Nos has redimido con tu sangre de todo linaje y lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre la tierra. ¿Ok? Entonces aquí vemos prácticamente la iglesia en la adoración celestial, cuando el Cordero está a punto de desatar los sellos. ¿Pero dónde está la iglesia? En el cielo, no en la tierra. ¿Ok? O sea que con esto desarmamos la falsa enseñanza de que la iglesia pasará a la tribulación. Es una falsa enseñanza, porque Dios no ha puesto a su pueblo, rescatado con su preciosa sangre, Dios no lo ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación a través de Jesucristo. ¿Ok? Bendito es el nombre de Jesús. ¿Dónde quedamos? Apocalipsis capítulo 16, versículo 6, ya lo leímos. Ahora vamos para el versículo 7. Hasta ahí estamos claros. ¿Ok? También oí a otro que desde el cielo decía, desde el altar decía: ciertamente, Señor Dios Todopoderoso, tus juicios son verdaderos y justos. Mis hermanos, Dios no es injusto. Dios es justo. Y porque es justo, Dios castiga y condena el pecado y la maldad. Y por eso se llaman las copas de la ira. ¿Ok? Dios derramó su ira sobre la ciudad de Sodoma y de Gomorra. ¿Por qué? Por la maldad. Dios derramó su ira sobre las ciudades o sobre la sociedad prediluviana. ¿Por qué? Porque la tierra estaba llena de maldad y de violencia. ¿Y por qué Dios va a derramar su ira sobre la humanidad en tiempos de tribulación? Porque la gente le ha dado la espalda a Dios y ha adorado a la bestia y al dragón, y han dicho: ¿quién como la bestia? ¿Quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y en el versículo 8 dice que a la bestia la van a adorar todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Amén. Esta gente en la tribulación, y va a ser más fácil que una persona que cometa idolatría se quede a vivir la tribulación y adore finalmente a la bestia. Va a ser muy fácil que alguien que esté en la apostasía, que es lo que prepara el camino del anticristo, fácilmente en tiempo de tribulación pueda adorar a la bestia. Porque ambos pecados son abominables ante Dios.
¿El anticristo qué va a hacer? Va a hacer que el mundo entero lo adore, y el mundo entero lo adora. Lo va a adorar como la gente adora al Papa. Como mucho cristiano por ahí, medio tibio y liberal, adora a su apóstol. Defiende a su apóstol. No digas nada contra el ungido. Hermano, la apostasía del creyente es una forma de idolatría que finalmente en tiempos de tribulación lo va a llevar a adorar al anticristo, si no se arrepiente desde ahora y si no sale de esas iglesias mundanas y liberales. Porque ese es el problema con la apostasía. Prepara al anticristo para que se manifieste, para que el mundo lo adore. Y lo mismo hace la idolatría. El adorar la madera, la piedra, el palo, adorar lo creado, no al creador. Esto lo va a llevar en tiempos de tribulación a los idólatras, a los hinduistas, a los budistas, a los católicos. Lo va a llevar a adorar fácilmente al anticristo, porque si adoran hasta el Papa y adoran sus muñecos de barro, de estuco, de madera y de bronce, no van a adorar la imagen de la bestia. Por eso es que Dios abomina la idolatría, y por eso Dios dice en Apocalipsis capítulo 18:4: salid de ella, pueblo mío. Hay mucho pueblo de Dios todavía en las iglesias, apóstatas en las iglesias católicas y en muchas. Pero esa gente necesita escuchar la verdad, necesita creer la verdad, dejar de creer la mentira, convertirse a Dios y arrepentirse y decir: Jehová es mi Dios. Amén. Jehová es mi Señor, Jesucristo es mi Señor y es mi Salvador. Amén. Porque lo que salva es Cristo, no la religión. Amén, gloria al Señor. Amén. Entonces, mis hermanos, ese es el problema con la idolatría y con la apostasía. Preparan el camino a la bestia. Seguimos leyendo. ¿Estamos en dónde? Versículo 8. Oiga lo que dice aquí: el cuarto ángel derramó su copa sobre el sol. El cuarto ángel va a derramar su copa sobre el sol. Esto va a ser impresionante, mis hermanos. ¿Y qué más dice? Al cual fue dado quemar a los hombres con fuego. Hermanos, hemos visto en la actualidad cómo el sol ha cambiado, cómo en el mundo entero ha habido incremento de la radiación solar. El calor en muchos países se ha vuelto insoportable. El calor está provocando grandes estragos en la humanidad. Está prácticamente cocinando las semillas debajo de la tierra. Está produciendo calor en los hombres y cáncer de piel. Hay gente que se muere por un golpe de calor, por insolación. Le da una lipotimia y ¡pum!, falla cardíaca, renal y hasta luego. La gente en tiempo de tribulación va a sufrir algo, y es que el sol va a quemar a la gente con fuego. Si ahorita sentimos en estos tiempos los calores tan insoportables, y he visto imágenes en Kuwait o en parte del Medio Oriente donde los semáforos se derriten, los baberos de los carros se derriten, las carreteras se derriten, porque muchas de ellas son hechas entre mezcla de asfalto y alquitrán. Hermanos, el sol está calentando más de lo normal. Y el sol en los tiempos de tribulación, como dice el versículo 8, el sol le va a ser dado quemar a los hombres con fuego. Miremos qué dice Joel 2:30. Así que, mis hermanos, el incremento de la radiación solar será tan fuerte que quemará a las personas. Esto provocará también grandes lesiones en la piel. ¿Cuál fue que dijimos? Joel 2:30. Si lo encontró, dígame. Amén. Joel 2:30, o sea, ya casi llego. Aquí estoy. Dice: y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego, y columnas de humo.
Verso 31. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. ¿Ok? El sol, mis hermanos, se va a convertir en tinieblas. ¿Ok? Note que la esfera de influencia de los ángeles se extiende hasta el sol. ¿Ok? Y no solamente hasta la tierra. Cuando el primer ángel derrama su copa sobre la tierra y los moradores de la tierra son afectados con esa úlcera pestilente. ¿Ok? No hay ninguna plaga correspondiente en Egipto, aunque la cuarta trompeta afectará al sol. En esta trompeta el sol se oscurece. En Apocalipsis capítulo 8:12. Pero esta plaga parece escatológica. Es la contrapartida celestial de la bestia de la tierra que hizo que cayera fuego del cielo en plena vista de los hombres, engañando a la humanidad, que es lo que va a hacer prácticamente el falso profeta en Apocalipsis capítulo 13, versículo 13 al 14, donde el falso profeta, la segunda bestia, va a hacer descender fuego del cielo en presencia ¿de quién? De todos los moradores de la tierra. Y va a mandar a que los moradores de la tierra le hagan imagen de la bestia y lo adoren. Entonces, mis hermanos, la contrapartida a esto, a que el mismo falso profeta va a hacer descender fuego del cielo, como lo hizo a Elías en la antigüedad, ¿ya? Porque Elías fue el profeta en el cual estaba el Espíritu de Dios, y en Juan Bautista estaba el Espíritu de Elías, y finalmente fue Juan Bautista quien presentó a Jesús como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y quien va a presentar al anticristo ante toda la humanidad va a ser el falso profeta. Oh, este es Elías, mira qué señales hace descender fuego del cielo en presencia de los moradores de la tierra. ¿Sabe qué pasaba en los tiempos del tabernáculo de Moisés? El sacerdote oraba a Dios, y Dios, por una oración del sacerdote, hacía descender fuego del cielo y prendía el holocausto que estaba sobre el altar, ahí en los atrios. En el altar de sacrificio, el fuego de Dios descendía y prendía el holocausto. No era que el sacerdote cogía un cerillo, un fósforo y prendía fuego, no, Dios descendía fuego del cielo. Si el campamento era dirigido por fuego en la noche, que los cubría del inclemente frío del desierto, y en el día era una nube que los protegía del sol, como una sombra así. Hermano, Dios es maravilloso. Amén. Pero asimismo, mis hermanos, Dios va a utilizar este astro mayor para que la gente se queme con el gran calor. Pero lo más tremendo en el versículo 9 es que la gente va a blasfemar contra Dios. Apocalipsis 16:9 dice: y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas, y no se arrepintieron para darle gloria. No se arrepentirán. Qué corazón tan duro de la gente en los tiempos de tribulación. Por eso el ministerio del anticristo va a ser un ministerio de iniquidad, de maldad. La conciencia de la gente en tiempos de tribulación se va a endurecer, se va a cauterizar su conciencia, van a blasfemar contra Dios, que tiene poder sobre todas estas plagas. Y aún no se me hace extraño que esto va a pasar, está escrito y así será, porque aún en estos tiempos hay gente que dice lo que dicen groserías: este hijo de tantas calor, y maldicen la creación de Dios. ¿Sí o no es verdad? Hay gente que maldice, que porque hace frío, que porque hace calor. No están conformes. No están conformes. Y más aún en tiempos de tribulación, donde el hijo de pecado, el hombre de perdición, ese inicuo que habla de maldad, de iniquidad, de los deseos de su corazón, de la maldad, de la soberbia, de la arrogancia, del odio hacia la humanidad. Esto es lo que él va a impartir
Porque Daniel capítulo 7, 25 dice que el anticristo mandará cambiar los tiempos y la ley. Van a llamar a lo que es bueno malo, y a lo que es malo lo van a llamar bueno. Igual está pasando en estos tiempos. O sea, no se nos haga extraño que todo esto viene, incluso va a ser peor en tiempos de tribulación. ¿Ok? Leímos Apocalipsis capítulo 9, 20, 21. Recordemos lo que dice. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aún se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios. La gente en tiempos de tribulación va a adorar a los demonios, mis hermanos, va a cometer idolatría como nunca. Van a ver estatuas del dragón, de Satanás por doquier. Tanto que el anticristo se va a sentar en el templo de Dios como Dios, va a colocar una estatua allí y va a decir: adórenme, yo soy Dios sobre la tierra. ¿Y qué va a hacer el mundo? Lo va a adorar. Como la gente está acostumbrada a la idolatría. Esto es impresionante, hermanos. La gente no se va a arrepentir de las obras de sus manos, ni van a dejar de adorar a los demonios, ni a las imágenes de oro, de plata o de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Ese es el problema con la idolatría, que teniendo ojos no ven, que teniendo oídos no oyen, y la gente les pide y se postra ante ellas. Hazme el milagrito, Virgen de Guadalupe, divino niño, hazme el milagro. Mentira del diablo, mis hermanos. Puro estuco, puro palo, puro madera, puro bronce. No pueden oír, no pueden ver, no pueden ni andar ni hablar. Para nada sirven. Vanidad es la enseñanza del leño, y para nada sirve. Y la gente se entontece, como dice el profeta Jeremías. Se entontecen detrás de imágenes, se infatúan, siguiendo y sirviendo a un Dios que no salva. La gente no se va a arrepentir ni de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus adulterios, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Para aquel entonces la humanidad va a estar inundada de maldad. Versículo 12 de Apocalipsis capítulo 16. El sexto ángel derramó su copa sobre el gran río Éufrates, y el agua de éste se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. Hermanos, esto es una profecía que hoy día ya se cumplió. ¿Ok? Es una profecía que ya se ha cumplido, hermanos. Esta profecía la anunció el profeta Isaías en Isaías capítulo 11, versículo 15. Quiero que me acompañen a Isaías 11, versículo 15. Isaías 11, versículo 15. Amén. ¿Encontraron? Amén. Leamos como dice una vez más el versículo 12 de Apocalipsis 16. El sexto ángel derramó su copa ¿sobre quién? Sobre el gran río Éufrates, y el agua de este se secó, para que estuviese preparado el camino a los reyes del oriente. ¿Ok? Vamos a detenernos aquí un poco. Isaías capítulo 11, versículo 15, dijimos, ¿no? Dice: y secará Jehová la lengua del mar de Egipto, y levantará su mano con el poder de su espíritu sobre el río, y lo herirá en sus 7 brazos, y hará que pasen por él con sandalias. Si usted se mete al YouTube y le dice río Éufrates seco, ahí aparece todo lo que está relacionado a las imágenes de este gran río Éufrates, porque allá en el Medio Oriente hay 2 ríos importantes y están desde la creación, desde Génesis, y son el río Éufrates y el río Tigris. Y ya el río Éufrates está seco en su totalidad.
¿Ok? Por el río Éufrates, ya seco en su totalidad como está ahora, van a venir los reyes del oriente, los presidentes de todas las naciones orientales, de donde sale el sol. ¿Ok? Los de la estrella del sol naciente, o los países donde adoran al dragón: China, Japón, Singapur, todos esos países por allá del oriente, Corea. ¿Ok? Porque en los tiempos de tribulación, los reyes del oriente van a hacer alianza con los árabes y van a venir contra Israel. Van a venir contra Israel. Y esto va a ser impresionante. Se va a desatar una guerra que todos conocemos como la guerra del Armagedón. Ahí va a ser prácticamente la batalla final, previa a la segunda venida de Cristo. ¿Ok? Miremos qué dice Apocalipsis capítulo 9, 14 al 16. Apocalipsis capítulo 9, 14 al 16. Miren lo que dice. ¿Y quién tiene un ejército tan grande si no es China en estos momentos? Es el ejército más grande del mundo. Y dice Juan: yo oí 200 millones, yo oí su número, como que Dios los contó, o el ángel. Y él dice que yo oí su número: 200 millones. Dice Apocalipsis capítulo 9, versículo 14, diciendo: el sexto ángel que tenía la trompeta desata los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates, es decir, 4 demonios. Y fueron desatados estos ángeles infernales, que estaban preparados para la hora, para el día, para el mes y el año. O sea que Dios ya sabe la fecha de esta gran batalla, con un solo propósito: a fin de matar a la tercera parte de los hombres. ¿Ok? Y dice: y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Yo oí su número. Toda esta gente va a estar viajando desde el oriente hacia Jerusalén por el río Éufrates. Por eso en Apocalipsis capítulo 16, 13 dice: y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. Recordemos la plaga de Éxodo, en Éxodo capítulo 8 del 1 al 15, cuando descendió ranas, brotaron de la tierra, de las aguas, ranas que invadieron toda la región de Egipto. Hasta en el palacio de Faraón habían ranas. La rana, mis hermanos, es un animal nocturno. Es un animal que anda en el lodo cenagoso y en el pantano, de donde nos rescató Dios de la desesperación. Las ranas representan demonios. Dice que el apóstol Juan vio salir de la boca del dragón, de Satanás, del diablo, y Jehová lo reprenda, y de la boca del falso profeta, y de la boca del anticristo. Ahí está la Trinidad satánica. Así como Dios es Padre, es Hijo y es Espíritu Santo, el diablo no se iba a quedar atrás. Él también tiene su Trinidad. Está el dragón, Satanás, el falso profeta, que es la segunda bestia, y el anticristo, que es la bestia o primera bestia. Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia, su hijo el anticristo, y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas. ¿Ok? Versículo 14 dice: pues son espíritus inmundos de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra, es decir, a los presidentes, a los gobernantes de toda la tierra, en todo el mundo,
Ellos van hacia ellos. ¿Para qué? Para convencerlos, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Esa es la batalla, mis hermanos, del Armagedón. ¿Ok? Versículo 15 dice: he aquí, yo vengo como ladrón. Bienaventurado el que vela y guarda sus ropas, para que no ande desnudo ni vea su vergüenza. Amén. Dice el versículo 16: y lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón. Lo reunió en un lugar que en hebreo se llama Armagedón, que significa valle de la matanza o montaña de la matanza. Armagedón, ahí en Megiddo, en el valle de Josafat, donde se han realizado las más cruentas batallas en las cuales ha estado involucrado el pueblo de Israel. Allí en Armagedón. Es una llanura extensa, mis hermanos, que Dios ha designado para aquel gran día de la batalla. Es ahí donde Dios va a avergonzar a todos los ejércitos que vengan a batallar y a luchar contra Israel, según Zacarías capítulo 14, versículo del 1 al 5. Dice: porque yo reuniré. ¿Okay? ¿Qué está diciendo? Y lo reunió en el lugar que en hebreo se llama Armagedón. El Señor dice: porque yo reuniré, en Zacarías 14:1, a todas las naciones para venir contra Jerusalén. Y la ciudad será tomada en cautiverio, serán violadas las mujeres, saqueadas las casas, y la mitad de la ciudad irá en cautiverio. Así lo dice claramente. Mas el resto del pueblo no será cortado de la ciudad. Después saldrá Jehová y peleará con aquellas naciones como peleó en el día de la batalla. Y se afirmarán sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, porque en la segunda venida de Cristo será visible, todo ojo le verá, y Cristo pondrá sus pies en aquel día sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se partirá por en medio, se partirá en dos. Al oriente, y el monte de los olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Y huiréis al valle de los montes, porque el valle de los montes llegará hasta Asal. Y huiréis a manera que huisteis por causa del terremoto en los días de Usía, rey de Judá, y vendrá Jehová mi Dios y con él todos los santos. Amén. ¿Dónde estarán los santos? En el cielo. Otro versículo que confirma que la iglesia no pasará la tribulación, porque la iglesia estará en el cielo y bajará luego de las bodas del Cordero los santos, aún con los ángeles, montando en caballos blancos junto al Cordero. Bajaremos a conquistar la tierra. Bajaremos con él, porque él peleará, porque él con justicia juzga y pelea. Y él vendrá con su ropa teñida en sangre y con un cinto de oro y con un nombre en el muslo que solamente él conoce, y el nombre es el Verbo de Dios, el Rey de Reyes y Señor de los Señores. Amén. Como dice Apocalipsis 19, del 11 en adelante. ¿Ok? Esto es, mis hermanos, lo que pondrá fin a la tribulación y a la gran tribulación. La segunda venida de Cristo, mis hermanos. En aquel momento, mis hermanos, el séptimo ángel va a derramar su copa por el aire y va a salir una gran voz del templo, de allá del cielo, del trono, diciendo: hecho está, es decir, consumado es. Esta es la misma voz que aparece en Apocalipsis capítulo 11, cuando dice: y el templo de Dios fue abierto en el cielo, y el arca de su pacto se veía en el templo, y hubo relámpagos y ¿qué más? Y voces. Y aquí lo está hablando también. Cuando el séptimo ángel derrame su copa sobre el aire, va a
salir una gran voz del templo, del cielo, del trono, diciendo: hecho está. Y esas son las voces que habla Apocalipsis, o es la voz que habla Apocalipsis capítulo 11, versículo 19. Y hubo entonces relámpagos, voces, truenos y un terremoto y grande granizo. Sigamos leyendo lo que dice Apocalipsis 16, versículo 18. Este es el mismo escenario de Apocalipsis capítulo 6, 12, cuando habrá un terremoto cual nunca lo ha habido. ¿Por qué? Porque esto lo va a ocasionar cuando los pies de Jesucristo sean asentados sobre el monte de los olivos, y el monte de los olivos se parta en dos, se parta por el medio. ¿Ok? Es ahí cuando todo ojo le verá. Versículo 18 dice: entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra, un terremoto tan grande cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. Es lo mismo que leímos la semana anterior cuando hablamos acerca de ese gran terremoto que describe Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. ¿Recuerdan? Vamos otra vez. Apocalipsis capítulo 6, versículo 12. Dice: miré cuando abrió el sexto sello, y hubo un gran terremoto, porque va a ser grande, cual nunca lo ha oído y ni lo habrá. Y el sol se puso negro como tela de silicio, y la luna se convirtió toda como sangre, y las estrellas del cielo cayeron sobre la tierra, como la higuera deja caer sus higos cuando es sacudida por un fuerte viento. Jesús dijo que inmediatamente, en Mateo capítulo 24, verso 29, dijo inmediatamente, óigase bien, búsquelo si quiere, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, que es lo mismo que está hablando Apocalipsis capítulo 6, 12, y la luna no dará su resplandor. Es decir, habrá un eclipse en el cual estará comprometido el sol y la luna, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. ¿Qué más dice? Verso 31 dice: entonces verán al Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo con poder y gran gloria. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Esta es la segunda venida de Cristo. Y dice: y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Va a juntar al pueblo de Israel como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas. Y acompáñenme, por favor, a Ageo capítulo 2, 6, 7. Ageo capítulo 2, versículo 6 y 7. Si lo encontró, dígame. Y si no, me espera un momentico, lo encuentro. Ageo capítulo 2, 6, 7. Ageo 2, del 6 al 7 dice: porque así dice Jehová de los ejércitos, de aquí a poco yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Ahí lo dice clarito. Porque de aquí a poco, dice el Señor, yo haré temblar los cielos y la tierra, el mar y la tierra seca. Verso 7 dice: y haré temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de todas las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Y llenaré de gloria esta casa, ha dicho Jehová de los ejércitos. En el versículo 7 dice que Dios hará temblar a todas las naciones, y vendrá el deseado de las naciones. En ese gran terremoto, mis hermanos, que lo describe también Apocalipsis capítulo 6, y como lo describe el versículo 20 del capítulo 16 de Apocalipsis, toda isla va a desaparecer, todo monte no va a ser hallado. ¿Ok? Apocalipsis capítulo 6, versículo 14 dice: y el cielo se desvaneció como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar. Que es lo mismo que dice en Apocalipsis capítulo 16,
versículo 20, cuando dice: y toda isla huyó y los montes no fueron hallados. Y es lo mismo que dice el profeta Isaías en Isaías capítulo 24, versículo 18 al 22. Ahí está. Dios hará temblar los cimientos de la tierra. La tierra será removida como ebrio, como una choza. Será del todo desmenuzada la tierra. Así lo dice. Enteramente será desmenuzada la tierra. Es lo mismo que dice Isaías capítulo 13. Cuando Dios dice que Dios va a hacer remover cada isla, va a remover la tierra y toda isla va a huir. Amén. Dice literalmente así: porque haré estremecer los cielos, porque las potencias de los cielos van a ser conmovidas, y la tierra se moverá de su lugar en la indignación de Jehová de los ejércitos y en el día del ardor de su ira. Mis hermanos, esto va a ser, la segunda venida de Cristo va a ser un cataclismo para la humanidad. Los montes no van a ser hallados. La gente, como dice Apocalipsis capítulo 6, se va a esconder en los montes, en las peñas. La gente va a huir de la ira del Dios Todopoderoso. Y los reyes de la tierra, Apocalipsis 6:15, y los grandes, los ricos, los capitanes y los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas: caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero. Y esto es lo mismo que dice Isaías capítulo 2:10 y el verso 19. Con esto vamos terminando. Isaías 2. Isaías capítulo 2 versículo 10 dice: métete en la peña, escóndete en el polvo de la presencia temible de Jehová y del resplandor de su majestad. Verso 19 dice, aquí pueden leerlo todos en sus casas, pero me salto hasta el verso 19. Y se meterán en las cuevas de las peñas, ¿quiénes? Los reyes y los poderosos de la tierra, y en las aberturas de la tierra, por la presencia temible de Jehová y por el resplandor de su majestad, cuando Él se levante para castigar la tierra. Tremendo, mis hermanos. Esto es prácticamente lo que va a pasar en la segunda venida de Cristo. Terminamos con el versículo 21 y dice: y cayó del cielo sobre los hombres un enorme granizo, como del peso de un talento, es decir, entre 41 y 42 kilos. Y los hombres, miren lo que pasa con la humanidad, los hombres blasfemaron contra Dios por la plaga de granizo, porque la plaga de granizo fue sobremanera grande. Esto es impresionante. Dios en Job capítulo 38, 22 ha reservado y ha tenido allí para el día de la gran batalla, ha reservado tesoros en la nieve, granizos, para el día de la batalla del Dios Todopoderoso. Amén. Mis hermanos, todo esto es lo que aporta, o lo que va a aportar la gran tribulación, destrucción, la ira de Dios sobre todos aquellos que han determinado rechazar el plan de salvación de Jesucristo. Por eso en segunda de Tesalonicenses capítulo 2, para terminar, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 7 dice: porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene. Y ese quien al presente detiene este ministerio de iniquidad es el pueblo redimido por la sangre de Jesús, es la iglesia. Hasta que Él, o sea la iglesia, el pueblo redimido por la sangre de Cristo, a su vez sea quitado del medio. Cuando la iglesia sea arrebatada de esta tierra, entonces
antes no. Se manifestará, como dice el versículo 8, aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. En la segunda venida de Cristo, el anticristo y el falso profeta van a ser los primeros que van a ser echados al lago de fuego. Ellos van a ser los primeros que lo van a inaugurar. El lago de fuego existe, no está en el centro de la tierra. En el centro de la tierra está el infierno, está el Hades o el Seol. Pero el lago de fuego tal parece ser una estrella o una nebulosa o una constelación lejana de la tierra que arde en fuego y azufre. Satanás, el diablo, también finalmente, después del milenio, después de que sea soltado por breve tiempo, va a ser lanzado juntamente con el falso profeta, o va a ser lanzado donde está el falso profeta y el anticristo, ahí mismo, al lago de fuego, y con él también todos los pecadores que están contenidos en el infierno, para el final, para el juicio final ante el gran trono blanco. El versículo 9 de segunda de Tesalonicenses dice que el anticristo será un inicuo y cuyo advenimiento será por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad que es Cristo, sino que se complacieron en la injusticia. Amén. Ya después de esta enseñanza, mis hermanos, vamos a hacer una enseñanza referente al anticristo y el nuevo orden mundial. Vamos a hablar cosas tremendas y muy acorde de lo que estamos viviendo en la actualidad, porque ya está prácticamente planeándose y organizada, ya está prácticamente la plataforma para que el anticristo, que ya por ahí anda, se manifieste. Pero recordemos que no se manifestará con la iglesia presente. La iglesia tiene que ser levantada para dar paso al anticristo y a los justos juicios de Dios que vendrán sobre la tierra y sobre sus moradores en tiempos de tribulación. Vamos a orar. Padre, muchas gracias. Bendecimos tu nombre, te exaltamos, te damos a ti la gloria y la honra, Señor Jesucristo. Tú eres el Rey de Reyes y soberano Señor de los señores. A ti sea la gloria, el honor, la victoria, el poder, la magnificencia. Tú eres santo, tú eres poderoso, digno de ser alabado, Señor, digno de ser exaltado entre todos los pueblos, Señor. Gracias, bendito Dios. Recibe la gloria y la honra, Señor. Señor, gracias, porque tú vendrás pronto por tu iglesia, por tu novia. Y si tú lo permites, y si estamos todavía en la tierra, Señor, vamos a seguir predicando tu bendita palabra hasta que tú regreses, Señor, porque sabemos que queda poco tiempo y tu venida cada vez se hace más cerca. Cada vez la profecía, como dice Habacuc, se apresura hacia el fin, Señor, como dice en Habacuc capítulo 2, verso 3. Y esta no miente, Señor, sino que es verdad. Así que esperamos, Señor, y aguardamos tu pronta venida. Ven, Señor Jesús. Gracias, bendito Dios, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Y gracias, Señor Jesús, por lo que hiciste por nosotros en la cruz. Gracias porque por tu inmenso amor tú nos has alcanzado para salvación. Tú nos has dado vida eterna y no nos has puesto para ira, Señor, sino para alcanzar salvación a través de lo que hiciste por nosotros en aquella cruz, Señor. Muchas gracias, bendito Dios. Gracias, Padre, y gracias, Espíritu Santo, por la oportunidad una vez más que me das de predicar y ser portador de tu mensaje, de tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios desde ahora y para siempre. Gloria a Dios.